Mi nombre es Pepi Carolina Rivera, voy a hablar acerca de fuero sindical, inamovilidad laboral, negociación colectiva y resolución de conflictos. Desde el artículo 418 de la LOC se empieza a hablar de lo que es la parte de fuero sindical. No es más que normas, una regulación jurídica que se da entre el trabajador y el empleador como tal. Esto buscando siempre la protección del trabajador, donde no se puede desmejorar, trasladar ni despedir a los trabajadores que se encuentren amparados, bien sea por fuero sindical o por inamovilidad laboral. ¿Quiénes están amparados o protegidos por el fuero sindical? Aquellos trabajadores que están iniciando o que están adheridos a una solicitud para un sindicato como tal, aquellos trabajadores que representen la junta directiva, que va desde los primeros 7 trabajadores o integrantes de la junta directiva cuando la entidad de trabajo es menor a 150 trabajadores, los primeros 9 trabajadores de la junta directiva cuando va de 150 trabajadores a 1000 trabajadores y los primeros 12 integrantes de la junta directiva cuando pasa de 1000 trabajadores. En el caso de los sindicatos nacionales, van a estar amparados los primeros 5 trabajadores de la junta directiva o principales de la junta directiva como tal. También van a estar protegidos aquellos trabajadores que estén en negociación de una convención colectiva. Ahora bien, ¿quiénes están amparados por inamovilidad laboral? Que lo establece el artículo 420 de la LOC. Van a estar protegidos aquellos trabajadores que estén en estado de gravidez desde el momento de su concepción hasta los 2 años del bebé como tal. También el padre, que en este caso su pareja esté en estado de gravidez, también va a estar amparado de 2 años. Aquellos trabajadores que estén en proceso de adopción de niños menores a 3 años van a estar amparadas también por esos 2 años de fuero maternal como tal. De igual manera, aquellas personas que tengan una suspensión de trabajo, se dice que existe una suspensión de trabajo cuando se encuentren de reposo por una enfermedad, un accidente ocupacional o laboral y de igual manera por un accidente o una enfermedad común. Es importante resaltar que el procedimiento para ambos casos se va a dar de la misma forma. Ahora bien, existen unas causas que el patrono, si ve que hay una causa justificada, va a tener 30 días para pronunciarse o para enviar un escrito a la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría se va a encargar dentro de este lapso de notificar al trabajador y al segundo día hábil siguiente él mismo va a presentar sus alegatos como tal, debe ser oído por la Inspectoría del Trabajo. En este caso, tiene 8 días para hacer una articulación probatoria. Dentro de los primeros 3 días se van a promover las pruebas y los siguientes 8 días va a ser para evacuar las mismas. Una vez que esto sucede o que está terminada la articulación probatoria, las partes van a tener 2 días para concluir y la Inspectoría del Trabajo va a tener 10 días para decidir. En este caso se dice que existe una excepción a lo planteado en el artículo anterior, es decir, cuando existe una violencia o que esté en riesgo la integridad de los trabajadores, el patrono va a tener 48 horas desde el momento que sucede el hecho como tal para pronunciar o para ir o solicitar a la Inspectoría del Trabajo como tal que se dé una separación del empleado. Ahora bien, el procedimiento que se da cuando existe un despido, una desmejora, una modificación que no está contemplado que suceda, pero si se llegase a dar, el trabajador tiene 30 días para ir a la Inspectoría del Trabajo y formular una denuncia como tal. Al segundo día hábil de recibida la misma, la Inspectoría debe pronunciarse y solicitar al empleador el reenganche y el pago de salarios caídos. El funcionario de la Inspectoría debe ir a la entidad de trabajo y solicitarle al empleador que haga el pago de salarios caídos y que se ejecute o se dé el reenganche del mismo. Si obstaculiza o se niega a hacerlo, puede ser pasado al Ministerio Público. Es importante resaltar que la decisión de la Inspectoría en estos casos es inapelable. Ahora, hablando de lo que es la parte de la negociación colectiva como tal, va desde el artículo 431 de la LOC en adelante. En este caso se dice que existe una negociación colectiva cuando se da o se busca la resolución de algún conflicto como tal. En este caso, cuando existe una diferencia entre el trabajador o los trabajadores y el empleador, se busca conciliar, llegar a un acuerdo como tal. Los trabajadores van a estar representados por los sindicatos y la empresa por los representantes de la misma. Se dice que la convención colectiva es de carácter vinculante, es decir, es de obligatorio cumplimiento y siempre se llega a través del diálogo o es lo que se busca que se dé a través del diálogo. Existen unos sujetos dentro de la negociación que son los colectivos y la representatividad. Los colectivos están representados por los sindicatos y la Cámara de Patronos como tal, y se dice que tiene que existir una representatividad porque es importante que la mayoría se sienta representada y estén de acuerdo con los sindicalistas en este caso. El objeto de la negociación es regular, establecer y proteger, que va a regular las condiciones de trabajo, va a establecer medios de regulación de conflictos,
o medios, va a establecer medios de resolución de conflictos y va a proteger los intereses no solamente del trabajador, sino también de los familiares del mismo. ¿Qué busca o cuáles son los fines? Proteger, es proteccionista, es garantista y siempre va a buscar mejorar las condiciones del trabajo y la remuneración del mismo. Ahora bien, existen conflictos colectivos. ¿Qué se establece dentro de los conflictos colectivos? Que los mismos son novatorios, ejecutorios y defensivos. ¿Por qué se dice que son novatorios? Porque van a buscar modificar lo que está actualmente sucediendo. Se dice que son ejecutorios porque van a buscar reclamar el por qué no se están cumpliendo las condiciones previamente establecidas. Y se dice que son defensivos porque se va a poner a la violación de los derechos de los trabajadores como tal. También existen las negociaciones previas o soluciones pacíficas, que lo va a hacer un funcionario como tal. Siempre va a buscar la armonía, va a buscar conciliar entre los sindicatos y la parte patronal en este caso. Se dice que se da un pliego de peticiones cuando el sindicato presenta ante la Inspectoría del Trabajo para que ésta a su vez haga llegar al patrono, bueno, lo dice su nombre, peticiones que no están siendo cumplidas o que el sindicato cree que puede mejorarse aun cuando se estén cumpliendo, siempre en beneficio del trabajador. Cuando hablamos de resolución de conflictos, existen modos de autocomposición y de heterocomposición. Está la negociación, la conciliación, la mediación y la consulta. La conciliación y la mediación siempre va a ser por un tercero, solo que en la mediación él va a llegar a un acuerdo y en el otro le va a dar, digamos que, la consideración de parte de él. La heterocomposición entre lo que es el arbitraje y la decisión judicial. Es importante resaltar que cuando se habla de huelga en este caso, es cuando ya, digamos, es como el último eslabón de esta gran cadena. Cuando no se están cumpliendo las condiciones, aun cuando sean adoptados por la Junta Conciliadora que establece la Inspectoría del Trabajo, es allí cuando se puede llegar a una huelga. Y es importante resaltar que no todas las personas van a estar, digamos, dentro de la huelga, porque si son necesarias para, en este caso, el proceso de producción de alguna empresa como tal, ellos pueden estar, no pueden cumplir la huelga. Existen huelgas solidarias y existe un tema muy importante que es el arbitraje. Ese arbitraje se va a dar por 3 miembros y es importante que dentro de este proceso se da un laudo arbitral que el mismo es inapelable. El laudo arbitral no es más que la resolución que da el árbitro. Hablando ya de la conclusión, de que nuestra Carta Magna establece en su artículo 89 la protección oficial al trabajo. Es importante resaltar que nuestra Constitución establece los principios del derecho laboral, que establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Los derechos laborales son irrenunciables. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajador, es decir, el indubio pro operario. Toda medida o acto del patrón o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo, y se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. Es importante resaltar y decir que nuestra Carta Magna establece el principio, del indubio pro operario y que va a garantizar siempre la estabilidad y las condiciones laborales. Para eso también existe el IMSACER y existe la LOPSIMAN. Y es importante resaltar que nuestra novísima o nuestra Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras también va a garantizar. Es importante que nosotros como futuros abogados nos aboquemos a que se cumplan y se establezcan las condiciones para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Gracias.